Perdóneme, doctor, usé la palabra refutar, no me gusta esa palabra, honestamente no me gusta la uso porque es que ya es parte del vocabulario, pero tienes razón, no se trata de refutar, se trata de compartir ideas. El doctor Nemuel, como ya ustedes saben, hemos estado interactuando a través de videos, lo cual le agradezco al doctor, me hace mucho bien, por lo menos a mí me hace mucho bien. Y yo estoy seguro que hay personas que nunca habían oído otra versión distinta. Yo creo que esto es saludable para mí. En el momento que a mí la evidencia me convenza, yo soy el primero que digo, mira, sabes que yo estaba equivocado. No hay ningún problema en aceptarlo. El día de hoy quiero hacer una reacción a la reacción de la reacción, porque el doctor solamente tomó un tema de los que hablamos en el video, que era un poquito extenso, y entiendo, voy a quitarle un poquito, esto tiene mucha claridad, y entiendo que, o sea, yo creo que sería mejor hacerlo así por un tema, en lugar de tocar ese montón de temas que estábamos tocando, y si el doctor está dispuesto, pues yo feliz de la vida. Yo tengo que hacer unas aclaraciones antes de seguir. Primero, yo no pretendo ser un erudito. Yo estoy aprendiendo y estoy tratando. Y dentro de 100 años, si Dios me permite vivir, voy a seguir tratando de aprender más. Yo admito que yo no soy experto en griego. Simplemente estoy siguiendo por lo que algunos maestros que sí saben el griego me he aprendido a través de ellos. Quiero que quede claro, porque si usted ve el video del doctor Enoel cuando hizo la respuesta, quiero que quede claro que cuando yo dije que yo aprendí algo de John Piper, lo que yo aprendí de John Piper, yo nunca dije, que quede claro, yo nunca dije que John Piper cree lo que yo creo, sino que yo aprendí de John Piper, la primera persona que yo vi hablando sobre que por gracia haber sido salvo por medio de la fe es un concepto en lugar de que es que la fe, ¿usted me entiende? Que la primera vez que oí la explicación sobre eso fue John Piper, ¿ok? Por supuesto, John Piper después le da un spin, que nosotros le llamamos allí en Orocovi, como el doctor, que le dio un spin a la cosa. Entonces pues ya las cosas no es lo que era, pero ahora es otra cosa. Entonces por ahí es que vamos, pero nunca dije que John Piper piensa que el hombre crea la fe. Y esa es otra, eso no, es una mala representación también de lo que yo he dicho. Yo nunca he dicho que el hombre produce su propia fe. Yo lo que digo es que cuando la palabra de Dios llega al hombre, el hombre tiene fe en esa palabra para salvarse. Eso es todo lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo que él mismo la crea, ni estoy diciendo que el hombre mismo puede salvarse, ni estoy diciendo que el hombre mismo tiene la habilidad en sí mismo, porque el doctor usa la palabra innato. Yo nunca he dicho que el creer en Dios es innato en la persona. No, yo creo que la intervención de Dios viene primero. Primero Dios interviene, después el hombre responde. Una cosa que quiero aclarar. Doctor, mi nombre es Ruby Rosado con dos B y una Y. Por aquí abajo lo dejo para que lo vea, porque la cuestión es que Rubí es el nombre de una novela. Entonces imagínese usted que una persona no se acuerde de mi nombre. Ay, ¿cómo era que se llamaba aquel muchacho? Pobre Diabla, por decir el nombre de una novela. Así que mi nombre es Ruby Rosado, R-U-B-B-Y. ¿Qué más? Quería hacer unas aclaraciones antes de entrar en el texto. Vi unos comentarios en el chat de unas personas hablando de que yo le he sido grosero contra ellos y... Escúcheme bien, escúcheme muy bien. Si usted viene aquí y usted quiere diferir de mí, yo estoy abierto, no lo estoy haciendo con el doctor. Yo no insulto al doctor. Yo no insulto. Mire, yo estuve hablando sobre el rapto secreto. Yo soy bien abrasivo con mis palabras, eso sí lo admito. Pero sin embargo, el doctor Junior Pérez, el profesor Junior Pérez,
él cree en el rapto de la iglesia, el rapto secreto, y estuvimos en una conversación de lo más amena. ¿Sabes por qué? Porque él no vino asumiendo que yo era un morón. Entonces, cuando tú vienes aquí asumiendo que yo soy un bestia, que yo llegué aquí ayer y que yo no sé de lo que estoy hablando, ahí es cuando ya, no, espérate, ya tú estás mal. ¿Entiendes? Y por eso es que esa gente que están ahí se les responde de la manera en que ellos preguntan. ¿Ok? Porque al que quiere ser, yo siempre he dicho que la regla de oro es trata a otro como quiere que te traten. Si tú vienes con guapería donde mí, pues no te queda más remedio que aguantarte. Y eso sí lo digo, no me voy a disculpar por eso, porque usted tiene que ver la caja de el montón de mensajes que YouTube tiene que mandar a otro folder para que yo los vaya a ver, porque son ataques personales. No me ataques a mí, ataca la idea. ¿Por qué es que yo soy amable con el doctor Enoel? Porque él siempre ha sido amable conmigo. Él a mí nunca me ha tratado mal. ¿Por qué lo voy a tratar yo mal a él? Y digo, es que, y yo entiendo, ¿sabes? Yo entiendo que hay gente que son bien apasionados con esto y yo soy apasionado. Pero, caballero, no venga aquí asumiendo que usted se la sabe toda y que usted es más caracachimba y que los demás son unos bestias porque no entienden qué es lo que usted está diciendo, porque entonces pues la respuesta no va a ser tú me tiras con piedras, tristemente te tengo que tirar con piedras por un principio bíblico. ¿Entiendes? Lo que tú siembras, eso va a cosechar. Ok. Eso no tiene que ver con eso, pero ahí vamos. Algo más que quería aclarar sobre los comentarios, quería aclarar sobre lo de John Piper. Yo nunca dije, que quede claro, yo nunca dije que John Piper creía como yo creía. Yo dije que yo aprendí de John Piper que ese concepto de la salvación por gracia, por medio de la fe, es un concepto y que no es, y que la palabra esto no significa no está hablando directamente de la fe. Eso fue lo que yo aprendí. Y después él le dio un spin porque él es calvinista. Pues claro, le va a dar una vuelta para que diga lo que él cree que debe decir. ¿Ok? Algo más. Si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, dale like a este video y síguenos. A mí el doctor me contestó y de verdad, doctor, yo le agradezco mucho que usted tenga esta interacción y yo estoy aprendiendo mucho. Y yo sé que la gente que está viendo está aprendiendo, o reafirman en lo que creen o simplemente pues cambian de opinión. Y lo importante es dársela a la gente ahí para que ellos piensen. Ok, vamos al texto en cuestión. Ok, mi argumento es el siguiente. Déjeme ponerlo en pantalla. Mi argumento es que la Biblia dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Vamos a aclarar eso rapidito ahí. Primero, por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso, cuando dice esto, ya estamos de acuerdo y el doctor mismo accedió a decir que en esa, hasta por lo menos hasta esa parte, estábamos en la misma página. En que esto está hablando de un concepto. ¿Qué es esto? Para que sea gramaticalmente correcto, sería entonces el concepto entero, y ya hemos hablado de que esto está en singular y que es neutro, o sea, que no es ni masculino ni femenino. Y si usted no ha visto eso, vaya a ver el video del doctor Enoel, que él lo explica muy bien. Ahora bien, esto no de nosotros, de vosotros. ¿Qué es esto? El esto es esto que está aquí, ¿ok? La salvación por gracia, por medio de la fe, no es de nosotros. O sea, no fue nuestra idea, no fue que nosotros originamos el proceso, no fue que nosotros, no. Sino que es don de Dios. Ahora, ¿qué es lo que es don de Dios? Esto. ¿Qué es esto? Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Ese es mi argumento. ¿Ok? Ese es mi argumento. Que por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Ese concepto, porque está en singular. Si está en singular, quiere decir que está hablando de ese concepto.
Déjame buscar aquí, bueno, déjame terminar con esta presentación y entonces después entramos a otra cosita que quiero hablar sobre este texto. Ok, si yo fuera a traducir la Biblia, a parafrasear la Biblia, yo la parafraseé, eso mismo, yo lo diría de esta manera. La salvación por gracia, por medio de la fe, es un don de Dios y no proviene de nosotros. Y esa es la manera en que yo leo el texto después de haber aprendido inicialmente de John Piper, que este concepto de aquí, eso es una sola cosa. Esto es una sola cosa, esto es una sola idea. Ok, ahora, ¿cuál es el spin que le dan nuestros amigos calvinistas? Ok, en principio, estamos de acuerdo con que esto es un concepto y esto está hablando de esto, ¿verdad? De que esto está hablando de por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Pero los hermanos calvinistas hacen lo siguiente, y ellos desglosan el concepto singular que está explicando el apóstol, y esto lo desglosan en gracia, salvados y la fe. Y entonces, milagro, 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 ya esto no significa esto, sino estos. No de vosotros, sino que son, porque si son más de uno tiene que ser en plural, son don de Dios. Y esto es lo que nos queda. Lo que nos queda es que aunque en principio están de acuerdo con que esto es un solo concepto, para explicarlo ellos lo desglosan. Ellos lo desglosan. Déjame ver si puedo entrar aquí a la Biblia y buscar aquí estamos en vivo. Porque es algo bien interesante que cuando nosotros vemos, estoy en Efesios 2, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia y busquemos el contexto. ¿Estará hablando Pablo de fe en este contexto? Porque Pablo no está hablando de fe en el contexto, por lo menos en lo que yo he podido ver. Dice, y Él os dio vida cuando a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, en un tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. De lo que está hablando es de la salvación. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó a lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y es la única vez que estoy viendo hasta aquí que está hablando de fe. ¿Por qué? Porque la está presentando como el concepto. Está presentando el concepto. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo para hacer unas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y podemos seguir leyendo por ahí para allá. Podemos seguir leyendo qué es lo que sigue diciendo el libro. Contextualmente no está hablando de la fe. Aquí yo lo que veo, y doctor, honestamente, yo estoy aquí para que me corrijan. Yo no pretendo, simplemente no puedo acceder a tomar una idea como esta a la ligera, así porque sí. No, porque es que no me tiene sentido. Oye, ok, después de haber visto esto, no me tiene sentido porque contextualmente no se está hablando de la fe, se está hablando de la salvación. Y aquí Pablo, dentro de lo que está hablando de la salvación, nos está diciendo que el medio de esa salvación es la fe.
¿Cuál es la intención de Pablo en hablar de esto? Hablarnos de la salvación que tenemos en Cristo y que se puede llegar ahí por medio de la fe. Entonces pone toda esta idea de por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esta idea no es de nosotros, sino que es un don de Dios, pero ustedes en su interpretación la han cambiado a la salvación por gracia, y la fe es un don de Dios y no proviene de nosotros. Ahí es donde está ahí es donde está ¿cómo se llama? Ahí es donde está mi problema con la manera en que están interpretando esto, ¿eh? Ahora bien, vamos entonces a la Biblia. En ningún otro lugar dice algo que por lo menos dé la idea de que Dios le dio fe para que creyera o para que fuera salvo. De hecho, cuando vemos las palabras, aquí las tengo en la pantalla, tengo aquí la palabra fe y la palabra creer, y la cuestión es que me da curiosidad, porque, ¿cómo es que dice? Déjame ver dónde es que estaba. Mira esto. Vamos a analizar, por ejemplo, esta. Está aquí. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Él estaba sorprendido porque Dios le había dado mucha fe a esa gente, o estaba sorprendido porque aquella gente, ¿por qué Jesús se sorprende por la fe que la gente muestra, que Jesús no entendía que eso era un don de Dios? ¿Por qué se tiene que sorprender? El texto debería decir, yo de cierto os digo, me maravillo de la mucha fe que Dios le ha dado a todos ustedes. No, porque es que la fe Dios recrimina al hombre por no tener fe. Entonces esto le añade a la visión injusta que tiene el calvinismo sobre Dios, porque Dios entonces le pide a la gente que tenga algo que Dios se lo puede dar. Imagínate esto, que yo mando a mis niñas, yo tengo 2 hijas, y cuando eran pequeñas, imagínense que yo las envío a la tienda y le doy a la mayor $5 y no le doy nada a la menor, y le digo, cada una de ustedes vayan y compren, qué sé yo, una libra de arroz, si es que vale $5, lo que valga $5. Entonces cuando vienen para acá, veo que la mayor me entrega una libra de arroz que compró con los $5 que yo le di. Entonces la otra no trajo nada porque es que yo no le di para que ella comprara. Entonces yo castigo a mi hija menor porque yo no le di el dinero para que ella... Usted ve lo absurdo de esto. Usted ve lo absurdo de esto. Esto le añade más a la idea injusta de un Dios injusto que tiene el calvinismo. Sigamos aquí en la Biblia. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? La fe de ellos. Ten ánimo. Mira, quiere decir que entonces aún yo puedo tener fe por otro. ¿Cómo eso funciona? ¿Cómo eso funciona? Dios le da fe a aquel para que crea por mí. ¿Cómo funciona eso? Explíquenmelo. Y traigo esto de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque primero no se puede hacer doctrina de un verso. Primero que el verso de Efesios 2:8, yo estoy claro, yo creo que de lo que está hablando es del concepto de la salvación. De cómo se lleva a cabo la salvación es un don de Dios. Pero ahí no dice que la fe es un don de Dios, que Dios se la tiene que dar al hombre para que él crea. Eso no lo dice en ese verso. Yo entiendo, doctor, lo que usted explicó, lo entiendo, de verdad lo entiendo, porque van a venir alguien en el comentario a decirme que yo soy un bruto, que yo no entiendo eso. Sí lo entiendo. Lo que pasa es que aquí no computa porque primero no está de acuerdo al contexto y segundo no está de acuerdo al contexto del resto de la Biblia. Dios siempre está exigiendo fe al hombre y Dios no le puede exigir al hombre algo que él mismo no le ha dado.
Eso se cae de la mata. Déjame ver qué es lo que dice. Ay, Dios mío. Estoy tratando de buscar uno porque había uno por aquí que hablaba de creer en el Evangelio. Pero decía, el reino de los cielos se ha acercado, o algo en ese sentido, que obedezcan, que crean en el Evangelio. Lo busco ya mismo. Vamos a seguir aquí. Volviéndose, tu ánimo, tu fe se ha salvado. Jesús le dijo a otro, tu fe, siempre es tu fe. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? Porque el texto no dice conforme a la fe que Dios te dio, sino que dice conforme a tu fe se ha hecho. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. ¿Cómo funciona eso? No, ¿cómo es? Dios le dio la fe. Jesús no dice, mira lo que el verso no dice. El verso no dice, grande es la fe que Dios te ha dado. Mateo capítulo 17, 20, este lo puse en otro color porque este está hablando de otra cosa dentro del concepto de la fe. Por vuestra poca fe, Jesús está recriminándole por poca fe, porque tenían poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis este monte. O sea, ¿en qué? No entiendo. En Mateo 21, 21 también. Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, de nuevo, está repitiendo, eso los sinópticos son así. Jesús reprende a esta gente y le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Pero espérate, si eso es don de Dios. Si eso Dios se la da a la gente. ¿Cómo Jesús? Espérate, yo sé que Jesús estaba limitado en la tierra, pero esa se la tenía que saber. Mira, Jesús está haciendo una pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? Pero es que Jesús debe saber que esa fe se la tiene que dar Dios, porque de lo contrario no la pueden tener. Déjame darle vuelta aquí. Hermano, se va a poner redundante. Yo invito a los hermanos calvinistas y al doctor. Hay 241 instancias de pistis en la Biblia, y de la otra, pisteo, hay 131 de acuerdo a la búsqueda que yo hice, la Reina Valera en 1960. Yo leí por lo menos bastante. Mire todos los que tengo marcados, que yo los leí personalmente para llegar al punto que quiero llegar, y borré los que no tienen que ver con esto, sino que está hablando de la fe como un concepto como un concepto de creencias. Por ejemplo, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Está hablando de lo que creemos. Jesús es el autor y consumador, no necesariamente nuestra fe, porque buscamos en la Biblia y Pablo dice que obedecían a nuestra fe, o que se sometían a la fe. La Biblia nos dice, Romanos 10, 17, que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, Dios da la palabra y la persona cree en esa palabra, y así como nace la fe. Había uno por aquí que yo dije, no puede ser, este es bien, ok. Ok, mira lo que dice aquí. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todo el que en él cree, pues no hay diferencia. Ok, yo le quiero someter a ustedes que la seriedad de esto abarca al punto de que, mire, si Dios justifica a una persona y Él establece que la justificación va a ser por la fe, y Él mismo le da la fe, eso es un acto de injusticia. ¿Sabe? Porque el amor se queda satisfecho con que se le ofrezca el evangelio a la gente. Pero si Dios los hace creer, si creen porque Dios los hizo creer, entonces ¿dónde está la justicia ahí?
¿De qué sirve la justificación? ¿De qué sirve la justificación? Pero la justificación sirve, ¿sabe por qué? Porque ahí está hecho el sacrificio y son justificados por la fe todos aquellos que ponen su confianza en Cristo. Por esa fe que ponen en Cristo vienen a ser justificados. No son justificados por una fe que Dios le da, porque entonces no habría justificación. No habría justificación. La justificación se cae al piso. Estuviéramos en nuestros mismos pecados y lo que tenemos es un juez corrupto que entonces lo que está haciendo es que no está haciendo justicia, sino que está como están haciendo ahora mismo los fiscales en estas grandes ciudades, que a los presos lo que hacen es que bajan las penas o bajan los cargos, y lo que antes era una ofensa grave ya no lo es. En eso hemos convertido a Dios, porque la justificación pierde todo el valor si Dios le da la fe a la gente para que crea y pueda ser justificada. O sea, no hay un solo verso en 130 y pico de versos. ¿Cuánto hay aquí? En 241 versos. Y en 131, saque la cuenta usted, que yo de matemáticas yo me pierdo, a la que se me acaban los dedos ya yo no sé contar más. No aparece una sola vez que diga Dios le da fe para que acepten el evangelio. No lo dice. Así que tendríamos que ver entonces el texto de Efesios 2:8 en el contexto del resto de la Biblia. Yo me parece que, honestamente, ¿no? Y digo, no hay manera que me convenzan que 251 instancias en un lugar y 131 en otro lugar, en la que nunca se ve a Dios dándole fe a la gente para que crea, sino que de hecho encuentra a Jesús sorprendido por la fe que estaba mostrando aquella gente. Aparte de que de una manera jurídicamente hablando, y de nuevo yo no soy abogado, pero uno lee, uno no necesita ir a la universidad para aprender. Uno lo que tiene que coger un libro y aprender. Pero si el juez, yo vengo frente al juez y me van a justificar delante del juez, es un acto de corrupción que el juez me dé por ejemplo, es que ninguna analogía funcionaría, pero es completamente injusto. Desmorona y desbarata la justificación. Ya no somos justificados por fe. Ya somos justificados por la voluntad arbitraria y unilateral de Dios. Porque si somos salvos por fe y Dios mismo produce la fe, entonces el hombre está siendo recipiente de un acto injusto, de un juez corrupto, que le caen bien uno, no le caen bien otro. Entonces pues él decide darle fe para que se cumpla. Es como que la muerte de Cristo es como que, pues eso es un tecnicismo. No hay de verdad que creerlo, porque tú no necesitas fe, porque yo te voy a dar la fe cuando tengas que creerlo. Oh, es que el concepto es que es ofensivo al intelecto. Es ofensivo. Ay, déjame concluir, porque yo no voy a hablar mucho más de esto, porque ya está. Mi argumento es el siguiente. Cuando estamos hablando de Hechos capítulo 2, verso 8, en mi contención, que esto es este concepto, que es el concepto de la fe, de la gracia, de haber sido salvados por gracia por medio de la fe. El hecho de haber sido salvados por gracia por medio de la fe es un regalo de Dios. No se desprende de nosotros. ¿Ok? Para resumirlo en mis palabras, yo diría: la salvación por gracia por medio de la fe es un don de Dios y no proviene de nosotros. Nadie puede llevarse el crédito por la salvación, porque esto es todo ideado por Dios, no depende de nosotros. Nosotros no somos los que nos inventamos el concepto. ¿Ok? De plano rechazo la interpretación esta de
La interpretación esta que nos dieron en la que gracia, salvos y fe es desglosado. Porque si el apóstol Pablo hubiese querido, hubiese dicho, y estos, y esta, para referirse a la fe, pero es que no está hablando de la fe en ninguna. Mira, la gracia, salvación y la fe, todos son o sea, no encajan con el texto. Si no encajan con el texto, ¿quién soy yo para desglosarle el concepto, picarlo en pedazos y entonces decir la salvación por gracia y la fe es un don de Dios? Porque eso fue lo que hizo el doctor. Y digo, a lo mejor eso es permitido, no sé. Posiblemente sea permitido. Pero cuando yo veo el texto, en el contexto de la carta, lo que viene diciendo Pablo desde el principio hasta ese punto y después está hablando de la salvación, no de la fe. Cuando veo el hecho de que esto se está refiriendo a un concepto, a lo que estamos todos de acuerdo, que tiene que ver con un concepto, y que no está hablando de la fe per se, primero porque no es parte del contexto, segundo porque dentro de la estructura de esta frase no se le da la importancia a la fe que ellos le quieren dar, sino que está hablando del concepto completo, creando así, de facto, en teoría me dicen, no, esto es un concepto, pero de facto están diciendo estos y son. Y cuando yo veo en la Biblia, que 131 veces que se habla de pisteo, nunca se habla de que Dios se le impone a la gente o se lo imparte a la gente o hace que la gente crea. Y cuando yo veo que pistis, espero yo están diciéndolo bien, 241 veces no se habla tampoco de esa manera. Caramba, mire, la teología tiene que ser coherente. Si la teología equivale a 2 más 2 es 5, hay que desecharla. Que me diga a mí que 2 más 2 es 5, no puede ser. Y la manera en que me lo están explicando es, sí es un concepto, sí, tú tienes razón hasta ese punto, pero después desglosan eso para convertir un singular en plural. Es que no puede ser. Y yo entiendo que quizás esas son las reglas. Yo no pretendo ser experto en griego, pero yo sí sé leer. Y en 241 veces, en un lado, la palabra fe, y en 131 veces, nunca eso que supuestamente pasa en Efesios 2:8, nunca pasa. Oye, yo tengo, para demostrar, a lo mejor, pongámosle la mitad. Vamos a imaginarnos que 131 más 241 son 372 veces que se habla de fe o de creer, juntos. Vamos a dividir eso en la mitad. Supongamos que la mitad de las veces está hablando de fe o de creer de otra manera que no tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando. Serían 186 veces. Ellos tienen un verso que habla de un concepto que dice que Dios, que es don de Dios, el concepto. Entonces, tengo 186 versos que me están diciendo, no, Dios exige que tú creas. Y la fe siempre se le atribuye a la persona. Hay unos versos que déjame buscarlo rapidito y con esto acabo. Déjame cerrar aquí. Déjame cerrar acá, y déjame cerrar aquí, y déjame cerrar acá. Déjame buscar en la Biblia. En los versos que me salieron en una búsqueda rápida, era el verso de, creo que es, porque ellos dicen, esto prueba que la fe es un regalo de Dios. Ok, estamos en Juan, capítulo 6. Juan 6:29. Estos fueron los textos que me argumentaron que dicen que Dios es el que le da la fe a la gente. Dice, entonces le preguntaron, ¿qué
obra debemos hacer? ¿O qué haremos para poner en práctica la obra de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que me ha enviado. Y le dijeron, ¿qué pues tú das como señal para que veamos y creamos? Cuando vemos el texto, el 29, y el próximo verso nos damos cuenta de que no está hablando de que el Dios está haciendo una obra para que usted crea, sino que desde el principio Jesús está contestando la pregunta que ellos hacen. ¿Qué obra debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llevar a la práctica la obra de Dios? Y Jesús le dijo, lo único que tienen que hacer, parafraseando, es que crean en el que crean en el que Él envió. Eso no está diciendo que Dios le da la fe de manera unilateral y que el hombre... No, eso no es. El otro verso era... ¿Cuál era el otro verso, Padre amado? Ok, que Dios le da a cada quien una medida de fe. Que Dios le da a cada uno una medida de fe. Déjame ver si lo encuentro por aquí. A miembros, porque de la manera en que tenemos... Ok, mira cómo dice aquí. Creo que es el 3. Vamos a ponerlo aquí. Ok, vamos a ponerlo aquí. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que el cuerpo tenemos, primero que Dios está hablando de cristianos, Dios no está hablando de gente que Dios le da una medida de fe a los mundanos, está hablando a los cristianos. Porque de la manera en que tenemos muchos miembros, todos los miembros no tienen la misma función, ¿ok? Obviamente está hablando del cuerpo de Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos el cuerpo de Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Está hablando de la unidad en el cuerpo. De manera que teniendo diferentes dones, vamos a subrayar esto aquí, teniendo diferentes dones, la gracia que nos ha dada, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsele conforme a la medida de la fe. Quiere decir entonces que Dios, ese tipo de fe, que no es la fe salvífica de la que estamos hablando, ese tipo de fe es la fe que tiene el creyente y que Dios le da para que pueda operar en el don y el talento que Dios le dio. O si es servicio, servir. O el que enseña, a la enseñanza. El que exhorta, a la exhortación. Aquí no está hablando de salvación. Aquí está hablando de gente creyente que Dios, para que tengan la efectividad dentro del don que Dios le dio, pues entonces Dios le aumenta la fe. Pero eso tiene que ser por la palabra. O sea, eso no puede ser de una manera, aunque también hay un don del Espíritu, es un don del Espíritu que es de fe, que eso tendríamos que estudiarlo en otro tiempo, porque eso no es lo que quiere decir, pero son cosas que están en la iglesia, no gente de fuera de la iglesia. ¿Ok? Así que si nosotros vemos todos estos textos en su contexto, yo creo que tenemos una idea más clara. Le agradezco nuevamente al doctor el tiempo que se está tomando. Lo estoy disfrutando muchísimo. Yo sé que hay gente que va a aprender con esto y lo que sería mejor hacerlo en videos pequeños, porque un video de 2 horas como el que yo hice los otros días ya estaba cansado, porque no solamente es eso, en el caso del doctor, el doctor lo hace en vivo, pero yo tengo que salir del trabajo, tengo que venir tengo que hacer las cosas que tengo que hacer, aparte o sea, que se me hace un poquito complicado, así que voy a hacer videos pequeños, aunque haga 2 o 3 videos y los subo todo de golpe, para que ustedes lo vean y el doctor lo pueda ver, y en su tiempo, cuando él bien lo encuentren bien, hacerle una respuesta si quiere, pues entonces ahí está. Así que concluimos con esto.
insisto en que la fe no es un don de Dios. Dentro del panorama entero, aún el último suspiro que damos es un don de Dios, pero ustedes saben lo que yo les quiero decir. Para la salvación Dios exige la fe, y si Dios es el que reparte la fe, entonces Dios sería un Dios arbitrario, caprichoso, que solamente... Mire, déjame buscar algo. Los jueces en el Antiguo Testamento, para no seguir extendiendo eso, se lo voy a decir, usted búsquelo en la Biblia y lo quiere buscar. Los jueces en el Antiguo Testamento tenían dos requisitos primordiales dentro de sus funciones de juez. Primero, no podían coger soborno de nadie. Los jueces no podían coger soborno. Y lo próximo es que ellos no podían ver a la persona como... ¿Entiendes? Ellos tenían que ser ciegos a la persona que estaba enfrente de ellos para impartir justicia. Yo dudo mucho que Dios, que le impone esos requisitos a los jueces humanos, tenga un concepto de justicia menor que ese. ¿Ok? Un juez no puede dejarse llevar por sobornos. Por eso es que nosotros no podemos ganarnos la salvación por gracia. No podemos ganarnos la salvación por obras. ¿Sabes por qué? Porque eso sería como sobornar al rey, como sobornar al juez. Entonces, de la manera en que Dios estructuró la salvación, es que es por medio de la fe. Si es por medio de la fe, y Dios, el mismo juez, es el que le da la fe, entonces está mirando quién está delante de él, lo que estaba prohibido para los demás jueces. Y entonces él está mirando y él escoge a quién le imparte esa fe y a quién no. Y estaría en una completa contradicción con las mismas leyes que él estableció. ¿Sabes? Nuestra teología tiene que ser coherente. Y si hay algo que no es coherente, el hecho de que me digan que Dios le da la salvación para que alguien se salve, es aún peor para la imagen calvinista. Porque lo que está diciendo es que lo único que se necesita para salvarse es fe, y Dios se la niega a la mayoría. ¿Ok? Nada, si te gusta este video, dale un like. El like ayuda mucho, ayúdennos con eso, denle un like. Si usted lo que lo ve son por 5 minutos, denle un like de todas maneras, ayúdenos en esa manera. Y comparte este video. Hay un movimiento, algo que leí a mí me gusta, el doctor Enoel tiene algo que me gusta, y lo voy a decir ahora públicamente, y es que él ha dicho públicamente que él quiere enfocar su canal en el evangelismo, o sea, es evangelismo. Pero muchos, yo no estoy diciendo todos, que quede claro, muchos ministros calvinistas se han ido a evangelizar otros evangélicos que no son calvinistas. ¿Entiendes? Entonces, ahí una cosa es que el reino crezca, y otra cosa es que el reino se mude de un lado a otro. Si los cristianos se mudan de una iglesia a otra, el reino no está creciendo. Si los pecadores vienen al conocimiento de Cristo, entonces el evangelio está creciendo. Entonces yo estoy viendo que es como un evangelismo a los evangélicos, para que dejen de creer, por ejemplo, en el arminianismo, y vengan a creer aquí, porque aquí es que está la verdad absoluta y nosotros somos los que somos salvos. No, y distingo al doctor porque lo he visto en su canal y tiene un énfasis muy bueno en el evangelismo, ¿ok? Así que nada, doctor, muchas gracias por todo. Está muy interesante esto. Sí, antes de terminar. Perdóneme, doctor, usé la palabra refutar, no me gusta esa palabra, honestamente no me gusta la uso porque es que ya es parte del vocabulario, pero tienes razón, no se trata de refutar, se trata de compartir ideas, así que I stand corrected, como decimos en Orocovi. Ahí se las dejo para que la piensen.